Hola a todos, espero que se encuentren bien. Nuevamente vamos a desarrollar un tema previsto dentro de la cursada. De esta manera, a través de un video explicativo, en el cual vamos a intentar abordar esta temática que denominamos detección y manejo de la heterogeneidad ambiental. Básicamente lo que buscamos con este teórico es brindarle herramientas, brindarle secuencias lógicas de análisis, para que ustedes sepan discernir las características y la calidad de distintos ambientes, para de esta manera intentar potenciar su productividad y cuidado. Muy bien, lo que primero tenemos que preguntarnos es si existe variabilidad. ¿En qué escala? A nivel de lote, a nivel de establecimiento productivo que estemos asesorando o manejando, a nivel zonal. Obviamente que a medida que mayor área abarquemos en el análisis, mayor probabilidad de detección de variabilidad vamos a tener, eso está claro. Pero vamos a quedarnos a nivel de lote, que puede llegar a ser nuestro nivel de análisis. Primero, como decíamos, nos tenemos que preguntar, ¿existe variabilidad dentro del lote? Una de las maneras para poder, digamos, afirmar o no esta pregunta es mediante el comportamiento productivo diferencial a través del espacio. Básicamente, esto es la diferencia de rendimiento a medida que nos movemos dentro del lote. Y obviamente tenemos que hacerlo no con el resultado de una sola campaña, sino de varias campañas. 3, 4 campañas. Cuando los ambientes son netamente, digamos, son claros en su visualización, por ejemplo, por una cuestión topográfica, y esa diferencia topográfica es evidente, probablemente sea consistente esta variabilidad. Pero existen algún tipo de parámetros e indicadores que pueden generar variabilidad de una manera no tan consistente a través de los años. Pero una vez que nosotros detectamos que existe un comportamiento productivo diferencial en el espacio, ahí nos tendremos que hacer una segunda pregunta. Si es necesario generar un manejo por zonas o por ambientes productivos, ¿no? Entonces acá empezamos como ya a tener como una opción válida el manejo por ambientes o el manejo sitio específico. Pero tenemos que preguntarnos también, o tener claro al menos en el análisis, que existen distintos tipos de variabilidad. La primera variabilidad que podemos llegar a citar es la variabilidad espacial, la cual, como decíamos al principio, es esa variabilidad que se da a medida que nos movemos en el espacio, a medida que vamos, por ejemplo, caminando el lote o vamos analizando distintos sectores dentro del mismo. Esta variabilidad espacial puede ser natural, inducida o aleatoria. La variabilidad natural responde a características del suelo y su fertilidad en su conjunto, ¿no? Y también a cuestiones topográficas. Es decir, son cuestiones que nosotros no vamos a poder cambiar o vamos a poder cambiar levemente, por ejemplo, en un aspecto de la fertilidad del suelo. La variabilidad inducida es aquella que, a través de la acción antrópica, hemos generado esa variabilidad. Por ejemplo, a través del uso que le hemos dado al lote, a través de la historia de labranza, distintas secuencias de rotaciones, a través de la fertilización brindada en el lote, etcétera, etcétera. Y tenemos una variabilidad espacial aleatoria, la cual puede llegar a estar dada por aspectos, digamos, que varían año a año, campaña a campaña o dentro de la campaña. Por ejemplo, las precipitaciones. Podemos tener ambientes de la misma calidad, pero si en una determinada zona del campo llovió más que en otra, obviamente que esa variabilidad productiva va a estar dada por las precipitaciones y no por el resto de los indicadores del suelo. O por ejemplo un ataque de plagas en cabecera, o algún manchón de malezas, o enfermedades. Entonces, este tipo de variabilidad producida en el rendimiento va a ser de tipo aleatorio. Y por otro lado, tenemos otro grupo de variabilidad
la cual denominamos variabilidad temporal. Esta variabilidad temporal la vamos a definir mediante la comparación interanual, es decir, analizar el comportamiento productivo de un ambiente a través de los años. Y si esa variabilidad, o mejor dicho, ese comportamiento productivo es consistente a través del tiempo. Entonces, si tenemos una zona de baja productividad dentro de un lote, tenemos que confirmar que todos los años sea de baja productividad, en términos relativos al resto del lote, ¿no? De esa manera confirmamos o no esa variabilidad temporal a través de la comparación interanual. Aquí le presentamos una propuesta para el manejo de esta heterogeneidad ambiental. A través de 5 puntos vamos a tratar de ordenarlos. El primero, tenemos que determinar el grado de heterogeneidad presente. Y respondernos esto. A ver, la heterogeneidad que tenemos presente en el lote, ¿es baja? Es decir, ¿es poco heterogéneo? ¿Es más bien homogéneo el lote? ¿O presenta una heterogeneidad media? ¿O presenta una alta heterogeneidad? Estos ya son 3 escenarios contrastantes. Si tenemos una heterogeneidad baja, lo más probable es que hagamos un manejo uniforme. No tiene necesidad de alguna manera, entrar en un nivel de complejidad extra en el manejo de un determinado lote si la variabilidad dentro del mismo es baja. Ahora, a medida que aumenta esa heterogeneidad, aumenta también la probabilidad de tener un manejo variable. Como decíamos, si la variabilidad aumenta, tenemos la probabilidad de aumentar los beneficios. ¿Qué tipo de beneficios? Probablemente esta función no sea lineal, pero simplemente es a modo de ejemplo, ¿no? Los beneficios van a venir, en primer lugar, desde el punto de vista económico. Por ejemplo, beneficios productivos. ¿Por qué? Porque vamos a intentar de alguna manera potenciar el rendimiento en cada uno de estos ambientes. Un manejo homogéneo en un lote, un manejo homogéneo de distintos tipos de variables y parámetros, ¿no? Pero supongamos la fertilización nitrogenada. Muy probablemente si nosotros hacemos un manejo homogéneo de nitrógeno en un cultivo de maíz o en un cultivo de trigo, en un lote heterogéneo, muy probablemente estemos castigando las zonas altamente productivas o más productivas y fertilizando además aquellas zonas que son menos productivas. Por ejemplo, ¿no? Puede pasar lo mismo con fósforo o con otro nutriente. Entonces, de esta manera, si nosotros empezamos a ajustar el manejo en cada uno de estos ambientes, podemos pensar en tener beneficios productivos potenciando las zonas más productivas y manejando de manera correcta las zonas de productividad media o baja. Ahora, también los beneficios económicos vienen por una mejora en la eficiencia. Esto que veníamos diciendo, por ejemplo, de fertilizar eficientemente un determinado ambiente con un determinado nutriente, sin duda que se va a traducir, por ejemplo, en una mayor eficiencia de uso de nitrógeno. Muy probablemente lo haga también con otro tipo de nutrientes, pero el nitrógeno es un caso típico y aplicable, ¿no? El manejo de otra variable como puede llegar a ser la densidad de siembra de maíz, la elección de un genotipo, la elección de un ciclo de madurez, de un potencial de rendimiento, etc. Todo el aumento que podamos generar, o mejor dicho, todas las mejoras que podamos realizar mediante los aumentos de eficiencia de uso de cada uno de los recursos disponibles, hablemos de agua, hablemos de radiación también, van a traducirse sin duda en un beneficio económico. Y por otro lado, también tenemos beneficios ambientales a través de un menor impacto ambiental en cada una de las decisiones a tomar. Bien, entonces, para avanzar en esta propuesta de manejo,
lo que primero tenemos que preguntar es si tenemos esa variabilidad de la cual venimos charlando y determinar el grado de la misma. Si esto se da, nos habilita a los siguientes 4 pasos. Es decir, el segundo, en el cual tenemos que caracterizar las causas de la heterogeneidad observada. El tercero, definir las estrategias productivas para cada zona de manejo. El cuarto, aplicar esas estrategias que hemos definido. Y quinto, obtener esos datos, generar información a través de ellos y también retroalimentar estas decisiones. Vamos al primero. Determinar el grado de heterogeneidad presente. ¿A través de qué? Estas son algunas de las principales herramientas, ¿no?, disponibles. Primero, cartas de suelo. El segundo, cartas topográficas y altimétricas, a través de los mapas de rendimiento, a través de todo el conjunto de la percepción remota, mapas de conductividad eléctrica aparente, la historia de uso y la utilización de sistemas de información geográfica. Respecto a las cartas de suelo, ustedes esta herramienta ya la conocen, la hemos visto en edafología, las vamos a seguir utilizando también en conservación de suelo y es una herramienta, digamos, un insumo básico para que ustedes conozcan las características principales del suelo que están, o sobre el suelo que están trabajando. Recuerden que en las cartas de suelo encontramos la descripción y la distribución de las unidades cartográficas y de las unidades taxonómicas. Recuerden esos conceptos y qué significa cada uno de ellos. También vamos a tener las capacidades de uso e índice de productividad de la unidad cartográfica, producto de la capacidad de uso e índice de productividad de las unidades taxonómicas que componen esa unidad cartográfica. Las escalas, tenemos escalas de reconocimiento, como puede ser 1 en 500.000 o 1 en 250 o 1 en 100.000, y aquellas escalas de semidetalle, como puede ser las de 1 en 50.000, que son las que comúnmente nosotros utilizamos, debido a que nuestra zona está relevada con este tipo de información, o mejor dicho, de escala, 1 en 50.000. ¿Qué significan? ¿Recuerdan? Una escala 1 en 50.000 significa que 1 centímetro en la carta de suelo, en la fotocarta mejor dicho, son 50.000 centímetros, es decir, 500 metros lineales. Entonces, en las cartas de suelo vamos a poder encontrar unidades cartográficas puras, ¿recuerdan? Serie, fase y consociación. Por ejemplo, la serie puede ser, digamos, la serie Rojas, por ejemplo, la serie Arroyo Dulce, la serie Pergamino, puras, en donde una serie o un tipo de suelo ocupa casi exclusivamente la unidad cartográfica. Aquí estamos hablando entonces de una heterogeneidad poco presente, o más bien suelos homogéneos. Nunca existe la homogeneidad completa, ¿no?, en el espacio, pero por lo menos si consideramos los distintos tipos de variabilidad que encontramos, una serie pura en una escala 1 en 50.000 nos va a dar una idea de poca heterogeneidad. Bien, si pasamos a nivel de fase, seguimos dentro de unidades cartográficas puras y aquí se indica alguna característica para su uso o manejo. Por ejemplo, fases de drenaje, fase de erosión, por pendiente, entre otras. Por ejemplo, la serie Arroyo Dulce, fase llana. La serie Arroyo Dulce, fase moderadamente erosionada. Y tantas otras. Y por último, las consociaciones, las cuales admiten hasta un 15% de suelos menores. Es decir, que el 15% del área que está delimitada por esa unidad cartográfica es de otro suelo, de un suelo menor. Ahora, si nosotros aumentamos la escala, es decir, aumentamos el nivel de detalle, vamos a tener la posibilidad de discernir y de ubicar
un suelo y otro suelo. Muy bien, si pasamos a las unidades cartográficas compuestas, tenemos las asociaciones y complejos. Una asociación agrupa suelos distintos, pero asociados en el paisaje, y podrían separarse si se usa también una escala mayor. Por ejemplo, asociación Series Rojas, fase ligeramente erosionada, 70%, Rancagua, 30%. Aquí tenemos dos suelos y uno de ellos presenta también fase de erosión. Pero se presentan de alguna manera asociados en el paisaje que si también aumentamos la escala, nos va a permitir separarlos. Y por último tenemos los complejos, los cuales agrupan suelos diferentes muy entremezclados, que por más que aumentemos la escala es difícil separar. Entonces los tenemos que manejar como un conjunto. Pero eso no significa de que tengan características similares, pueden ser suelos muy distintos, pero que están muy entremezclados. Y los complejos pueden ser determinados e indeterminados. Muy bien. Después podemos analizar otro tipo de información que nos va a dar o nos va a brindar algún tipo de característica del relieve, como son las cartas topográficas o también las altimetrías. Como decíamos, describen el relieve, podemos tener idea del grado, la longitud y la dirección de las pendientes. Esto nos permite interpretar algún componente del drenaje, la susceptibilidad de erosión hídrica, por ejemplo, nos permite analizar cuencas, nos permite delimitar cuencas, pensar en obras de conservación, etc. Las escalas disponibles regionalmente, tenemos 1 en 50.000, la misma escala que las cartas de suelo, estas son las cartas topográficas, y también tenemos escalas mayores, por ejemplo, con mayor detalle, como este tipo de relevamiento. Por ejemplo, acá tenemos un relevamiento de una carta, mejor dicho, de un establecimiento con GPS geodésico, el cual nos permite tener una escala mayor y un nivel de detalle mayor. Por ejemplo, 1 centímetro en este relevamiento significó 80 metros lineales. Mientras que el mismo establecimiento con una escala 1 en 50.000, esto es un recorte de la carta topográfica del mismo campo, 1 centímetro en esta carta significaban 500 metros. Y aquí tenemos claramente, digamos, si bien este relevamiento copia en gran parte el relevamiento 1 en 50.000, está claro que el nivel de detalle que obtenemos de esta información es mucho mayor que esta información. Muy bien. Después vamos a ver que cada una de estas líneas presenta una equidistancia distinta. Otro insumo muy importante son los mapas de rendimiento. Estos empezaron a probarse en nuestro país hacia fines de la década del 90. Y bueno, la verdad que han generado una revolución en lo que es el relevamiento de información dentro de los lotes. Debido a que, básicamente, para aquellos que no lo conocen, en la cosechadora se montan ciertos dispositivos que permiten ir censando el rendimiento en el ancho del cabezal de 7 metros, 10 metros, 12 metros, 15 metros, dependiendo de qué tipo de cabezal estemos hablando, o más, por una determinada longitud, ¿no? Es decir, cada cierto intervalo de tiempo en el avance de la cosechadora se toma un registro de rendimiento. Eso se hace mediante una placa de deformación dentro de lo que son las norias dentro de la cosechadora. Y bueno, de esta manera tenemos una determinación del rendimiento, una escala mucho más detallada. Esto nos permite abordar información de rendimiento sitio específica, sin duda, a nivel de una escala detallada dentro del lote. Por ejemplo, podemos llegar a tener hasta más de 500 datos en una hectárea, lo cual es demasiada información.
muchas veces redundante, pero bueno, esto requieren después eh, procesos de depuración de esta información, de análisis estadísticos, de homogeneización del set de datos. Esto nos permite, sin duda, observar el comportamiento diferencial que existe en el espacio, es decir, a medida que va avanzando la cosechadora, en distintos lugares dentro del lote, y también el comportamiento interanual. Recuerdan que hablábamos al principio que la variabilidad temporal está dada por eso, por el comportamiento interanual. Entonces, por ejemplo, si vamos a eh, este mapa de rendimiento que les presentamos aquí en el video, ven que tenemos estos rendimientos azules, estos rendimientos verdes, mejor dicho, están en este intervalo de 54 a 62 quintales, y estos rendimientos amarillos están un poco más abajo, y estos rojos y violetas por debajo de 32. Entonces tenemos zonas más productivas, zonas menos productivas. Bueno, la pregunta que no tenemos que hacer en esa comparación interanual es si el próximo año ese patrón va a ser similar y el otro año también va a ser similar. De esta manera nosotros ya vamos a tener claro cuál es la heterogeneidad espacial y la heterogeneidad temporal. Muy bien, por último decirles que es fundamental este punto, la calibración de equipos. Hasta el año pasado, hasta el 2019 en el mercado argentino, mejor dicho, todas las cosechadoras requerían de calibraciones un poco tediosas, pero fundamentales. Nosotros estábamos obligados a tomar una cosechadora que íbamos a mapear, o con la cual íbamos a mapear. Teníamos que hacer una cierta distancia cosechando, pesar ese volumen, introducir el dato dentro de la consola o dentro del data logger del equipo. Teníamos que volver a hacer otra calibración y así por lo menos 3 o 4 calibraciones para empezar a cosechar el lote. Esto fue siempre un problema dentro de esta tecnología porque no todo el mundo lo hacía. Y lo que se generaba eran incordios a la hora de cosechar un lote en donde por lo general hay otro tipo de complicaciones como la falta de piso o el pronóstico de lluvia o un tema de logística o un tema de maquinaria. Entonces esto siempre quedaba relegado y por lo general no se terminaba mapeando bien. Pero bueno, a partir del año pasado ya se empezaron a ver algunas cosechadoras, específicamente una marca en especial en donde tienen calibraciones automáticas, es decir, la misma tolva de la cosechadora tiene balanza. Y eso hace de que se vaya balanza y medidor de humedad, ¿no? O sea, la otra generación de mapas de rendimiento, de cosechadoras o mapas de rendimiento también lo tiene, ¿no? Pero este tipo de calibración de alguna manera novedosa, esto permite de que sea mucho menos, digamos, tedioso el tema de calibrar un mapa de rendimiento y que se vaya ajustando también durante el día. Eso es muy importante. Entonces, siempre que vean un mapa de rendimiento, pregúntense o pregunten si fue calibrado el equipo de medición para poder creer en los datos. Esto es fundamental. Entonces, ante un determinado lote, lo que nos podemos preguntar es, bueno, a ver, ¿qué tan variable es? ¿Existe esa variabilidad? ¿Esa variabilidad es significativa? Entonces, una manera para poder responder esta pregunta es ver la frecuencia del rendimiento, o mejor dicho, la frecuencia de los distintos tipos de rendimiento. Entonces, si tenemos este tipo de gráficos, como esta línea roja aquí, vamos a tener un rendimiento medio, ¿no? Pero con una baja dispersión. Por lo tanto, la variabilidad podemos decir que fue baja. Es decir, estamos tomando el rendimiento como un producto de esa variabilidad. Si pasamos a una variabilidad media, ya podemos también tener un rendimiento medio similar, pero con una amplitud mayor. Y si pasamos a una variabilidad alta, esta curva verde,
también podemos tener un mismo rendimiento medio, pero dado por rendimientos muy bajos y rendimientos muy altos. Esto también está bueno que lo veamos de esta manera, porque estamos analizando el mismo resultado productivo promedio para un lote, pero producto de aportes distintos en cada uno de sus ambientes. Por eso que el rendimiento promedio de un lote para su manejo, dependiendo de qué tipo de variabilidad tenga ese lote, es un indicador más o menos confiable para la toma de decisiones. Otra pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué superficie abarca ese ambiente distinto al resto, ¿no? Entonces, lo que podemos hacer también es graficar ese rendimiento en función, y también la frecuencia de cada uno de ellos, y ver qué proporción de datos lo tenemos ubicados de una manera diferente al resto, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el primer caso, vamos a tener tenemos un lote de mayor rendimiento, pero una menor superficie, una menor, digamos, suponiendo de que cada dato de rendimiento surge de una superficie igual, ¿no? En este primer caso tenemos un área más chica, una menor superficie, con mayor rendimiento, lo cual no habilita a un manejo diferencial de ella, porque no nos representa un porcentaje significativo dentro del lote. En cambio, en el segundo caso, es otro lote con un rendimiento promedio menor, pero sí vemos que tenemos un gran set de datos por arriba de ese promedio y otro set de datos por debajo de este promedio. Lo cual esta situación estaría habilitando a un manejo sitio específico o un manejo diferencial. Algunos autores citan digamos, se hacen aproximaciones de porcentajes de ambientes distintos, a partir del cual se justifica empezar a hacer un manejo sitio específico. Esto es muy variable, pero van a encontrar escrito en algún lugar que hablan de alrededor de un 20% de un área distinta, a partir de la cual habilita este manejo sitio específico. Otro conjunto de herramientas muy utilizadas son aquellas que se encuentran dentro de lo que denominamos percepción remota. El primer grupo son las imágenes satelitales, muy utilizadas en esta disciplina. Básicamente consisten en analizar el flujo energético entre el objeto y el sensor. El objeto es el canopeo, por ejemplo, el canopeo de un cultivo o el suelo mismo, y el sensor, que es el que está ubicado en una plataforma, que es la que comúnmente denominamos satélite. Esas plataformas, su función es orbitar en una determinada órbita, valga la redundancia, alrededor de la Tierra, y llevar en sí el sensor, o los sensores, que son los que perciben ese flujo energético. Algunas plataformas comunes o que han escuchado nombrar pueden ser Landsat, las MODIS, el Ciber, el Sentinel mismo. Cada una de estas plataformas tiene una resolución temporal, espacial y espectral. Ustedes van a tener una materia específica en esta disciplina, pero básicamente la resolución temporal, es decir, cada cuántos días pasa el satélite. Espacial es el tamaño del píxel mínimo de relevamiento, y espectral es cada uno de las longitudes de onda que el sensor puede capturar y leer. Esta información nos permite calcular distintos índices, por ejemplo índices de vegetación,
detectar humedad superficial, identificar cultivos, etc. No quiero ahondar en esto debido a que ustedes van a tener una materia específica respecto a esta disciplina. Aquí, solamente a modo de ejemplo, le mostramos para un determinado recorte de la superficie un determinado lote en donde a través de, por ejemplo, el rojo y el infrarrojo cercano, estas serían las formas de visualización del mismo lote, del mismo cultivo, podemos sacar un índice de vegetación normalizado, ¿no? En donde tendríamos este tipo de combinación de colores, en donde vamos a tener una determinada escala y en donde también vamos a poder visualizar que a medida que aumenta el índice de vegetación, vamos a tener muy probablemente una vegetación mucho más vigorosa. Y bueno, aquí vamos, por ejemplo, en este caso encontramos dos ambientes diferenciados, una zona con menor índice, perdón, con mayor índice de vegetación y una zona con algo menos de índice de vegetación. Luego tendremos que explicar cuáles son las causas de este comportamiento diferencial. Dentro de la percepción remota también tenemos las fotografías aéreas. Esto nos permite tener un relevamiento detallado, ¿no? Porque ya digamos, la distancia entre el objeto, que puede ser de nuevo el canopeo o el suelo, y digamos, el sensor va a ser menor. Esto van a ser vuelos dirigidos, los cuales tienen una ventaja, que es el hecho de decir, bueno, yo quiero analizar determinado comportamiento en determinado momento, y bueno, lo que se hace es tratar de volar en ese momento y no dependemos de un satélite que tiene una determinada resolución, ¿no? Pero también tienen baja capacidad operativa. Eh, la mayoría de estos vehículos que tenemos, digamos, disponible hasta la fecha, tienen una capacidad operativa baja, con una posibilidad de relevar un par de cientos de hectáreas en un día, mientras que una imagen satelital puede relevar millones de hectáreas en un día, pero con distinto tipo de información, ¿no? También podemos obtener índices de vegetación, pero también podemos tener otro tipo de información de más detalle, como puede llegar a ser daños por granizo, daños por plagas, daños concentrados de helada, manchones de maleza. También nos permiten hacer altimetrías. Hay satélites que también nos permiten hacer algún tipo de altimetría. De hecho, recientemente hay todo un desarrollo con una misión denominada SAUCON, la cual están trabajando con satélites de tipo radar que permiten hacer también altimetría, los cuales están en estado de, digamos, en una etapa de análisis. Pero bueno, decirles también que estas fotografías aéreas pueden darse a través de vehículos tripulados. Estos comenzaron a ser una novedad hace aproximadamente 15-20 años. Ya hoy dejan de utilizarse o se están utilizando muy poco porque son caros, básicamente. Y han sido reemplazados en su mayoría por aquellos vehículos no tripulados. Básicamente los drones, los cuadricópteros, hexacópteros, y el tamaño que se imaginen, o también aquellos de ala fija, como el IDI, entre otros. Bien. Otro subgrupo dentro de la percepción remota son los sensores de campo. Estos sensores de campo nos permiten de alguna manera sacar también algún índice de vegetación, pero ya lo podemos utilizar para otro tipo de decisión. Por ejemplo, el Green Seeker, sí. Bueno, este principio lo íbamos a ver en el teórico práctico de muestreo de material vegetal. Lamentablemente no lo pudimos hacer. Pero bueno, le íbamos a mostrar algo similar a esto,
donde en tiempo real nos permite obtener un índice de vegetación normalizado. Esto, al pasarse por arriba del canopeo del cultivo a una determinada distancia y con un determinado ángulo, nos arroja en tiempo real un índice de vegetación. Esa información la podemos utilizar para algún tipo de manejo, como por ejemplo una refertilización. Y también hubo toda una línea, y sigue estando, pero no tan desarrollada, o mejor dicho, no tan aplicada, que es este tipo de interacción, ¿no? En donde podemos hacer fertilizaciones en tiempo real de acuerdo a el índice de vegetación, el NDVI, que va relevando el botalón de la máquina. Esto, mediante algún tipo de algoritmo que vaya leyendo un actuador, va de alguna manera regulando la dosis de acuerdo a la necesidad del cultivo. Por otro lado, tenemos este otro grupo, si quieren, de sensores de campo, como puede ser el N-Sensor, el cual también ha sido probado, pero básicamente es un sensor de biomasa, que lo que intenta hacer también es fertilizar con la dosis adecuada de acuerdo a el valor de biomasa relevado. El mismo principio del Green Seeker también puede ser utilizado, por ejemplo, para el control de malezas. En un botalón de un pulverizador se montan el mismo dispositivo, llamado en este caso Weed Seeker, pero el principio es el mismo, y cuando ve el sensor un aumento en el índice verde, es decir, concretamente pasa de rastrojo o suelo a una maleza, actúa y asperja sobre ella. Otros mapas que fueron también y son de interés son aquellos que se pueden obtener mediante el relevamiento de la conductividad eléctrica aparente. Básicamente es como si fuese una rastra con discos planos, con cuchillas mejor dicho, en donde mantienen arcos eléctricos entre ellas y permiten obtener un parámetro que es función de muchos otros, denominado conductividad eléctrica aparente. Decíamos que depende de muchos otros factores, como por ejemplo la textura, el contenido de materia orgánica, la humedad, la profundidad de los horizontes, la capacidad de intercambio catiónica, el componente de bases, la salinidad, el pH, entre tantas otras. Pero bueno, es una manera, digamos, es un instrumento rápido de pasar. Esto tiene obviamente un costo, hay gente que presta el servicio y a su vez esto se asocia no solamente a la conductividad eléctrica aparente del suelo, sino también en profundidad, ¿no? O sea, podemos tener un mapa con la conductividad eléctrica aparente a 90 centímetros, 0,90 y otro, por ejemplo, 0 a 30. Y a su vez también esto puede equiparse con un elemento de relevamiento topográfico y también vamos a poder generar un relevamiento altimétrico del lote. Por último, por último nos falta otro punto más, ¿no? Pero no dejar de lado dentro de lo que se pueda, ¿no? Porque hay veces que hay campos que no podemos obtener esta información. Pero siempre que podamos tratar de armar la historia de uso de un establecimiento. Muchas veces, principalmente en campos medianos a grandes, hubo en el último tiempo reestructuración de lotes, hubo alambrados que se han quitado. Y hoy nos encontramos, por ejemplo, en una situación en un campo en donde teníamos esta X cantidad de lotes. Nos encontramos, por ejemplo, con muchos menos lotes y más grandes. Y en algún punto podemos ver un comportamiento distinto en algún sector de este gran lote, pero que probablemente ha sido producto de un uso anterior. Por ejemplo, si en esta esquina del campo históricamente ha sido una pastura permanente y después nosotros lo juntamos en el manejo con el resto que no lo tuvo, hoy vamos a encontrarnos con que este extremo de este lote
va a tener probablemente mayor productividad. O no, pero bueno, por lo menos saberlo. ¿Mm? Esto es importante. No solamente desde el punto de vista de, digamos, del uso en sí mismo, sino también de qué se ha hecho en cada uno de ellos, ¿no? Por ejemplo, fertilizaciones distintas, más años de agricultura, menos años de agricultura, como le decía, pasturas permanentes en algún sector del campo, historias de labranza distintas, etc. Ahora sí, por último, dentro de este primer punto, los sistemas de información geográfico. Em, estos sistemas, por suerte, hoy están a la mano de cualquier usuario que se interese en la temática. Hay software gratuitos. Digo, parece una rareza, digamos, parece raro que no se encuentren sistemas gratuitos, pero hasta no hace mucho tiempo estos software tenían licencias bastante caras. Pero hoy pueden bajar de la web cualquier software que les permita un análisis básico de la información y les permite entrar en estas temáticas. Eh, Estos sistemas nos permiten manejar datos descriptivos con un componente espacial, es decir, un dato con un de una determinada superficie y en una ubicación específica. Nos permite también generar un análisis múltiple de información georreferenciada. Por ejemplo, la productividad de cada sector del campo, tipos de suelo, el apoteramiento mismo, es decir, los lotes y su distribución, la historia de uso, el manejo. eh, por ejemplo, también calcular el riesgo hídrico de acuerdo a la condición de sistema hidrológico en el cual esté inserto nuestro campo, relacionado también con el tipo de cuenca, relacionado también con el tipo de altimetría, con el tipo de topografía. Nos permite también ubicar espacialmente los distintos índices de vegetación, índices de humedad, calcular superficies, etcétera, etcétera. Los sistemas de información geográfica se comportan como herramientas que nos permiten, o sea, herramientas fundamentales que nos permiten apilar las distintas capas de información para tender a obtener la mejor interpretación posible de esta información. Bien, quiero mostrarles un ejemplo, digamos, de utilización de sistemas de información geográfica para llegar a un producto de ambientación, ¿no? Por ejemplo, si utilizamos herramientas como, por ejemplo, el QGIS o el GBSIC, este programa ya se ha dejado de usar un poco, se está usando bastante el QGIS, y podemos analizar, por ejemplo, imágenes satelitales, carta de suelo, también las imágenes de Google, como para poder eh, ubicar caminos, apotrenamientos, mejoras, etc. Todo esto nos va a permitir, de alguna manera, interaccionar entre las distintas capas, sacar índices verdes también, además de las imágenes. Podemos también utilizar puntos georreferenciados en el espacio e introducirlos dentro del GIS. Y después, con la utilización de la información generada en formato shape, por ejemplo, podemos utilizar otros tipos de programas, como por ejemplo el AFS, para limpiar la información, normalizar la información, autocompletarla. ¿Qué información? La información que podemos generar a través de las imágenes satelitales y gracias a, por ejemplo, el GIS. Y por ejemplo también la utilización de mapas de rendimiento. Esta AFS, mejor dicho, este programa, por ejemplo, la AFS, nos va a dar la posibilidad de exportar la información y de alguna manera, a través de otro software, podemos analizar esa información de manera multivariada y obtener así distintas eh, zonas de manejo, como se presenta aquí a la derecha, ¿no? En definitiva, la cantidad de zonas de manejo va a depender también de la factibilidad
de manejo propiamente dicho, porque básicamente es pedirle al software que dé una o más zonas de manejo, pero después hay que ver cuál es la posibilidad técnica y práctica de poder manejarlo de esa manera, ¿no? Esto es un ejemplo de interacción de un software con otros, o también existen herramientas dentro de un único software, como puede ser el QGIS, que nos permitan llegar también a este producto final. Bien, respecto a la utilización de las imágenes satelitales en esta temática, existe mucha información, digamos, ya disponible y de acceso gratuito, ¿no? Por ejemplo, mostrarle dos situaciones, por ejemplo la de Sentinel Hub, la cual nos permite, eh, a través de imágenes del satélite Sentinel, obtener distintos índices de vegetación, índices de humedad, digamos, lo que sería también imágenes del espectro visible, con una frecuencia bastante buena para poder seguir cultivos, frecuencias de hasta, digamos, o a partir de 6-8 días, lo cual es muy bueno para poder, de alguna manera, ver el comportamiento de alguno de estos índices que nombré anteriormente dentro de nuestro lote y detectar algún posible problema o algún posible comportamiento diferencial. Otra plataforma que comenzó a desarrollarse un poco o aplicarse un poco más el año pasado fue la de Google Earth Engine, la cual no tiene un fin muy agronómico, pero de acuerdo a la información que se vaya consiguiendo y cargando, se puede sacar provecho también de esta plataforma. Por ejemplo, estos son capturas de pantallas de la plataforma de Sentinel Hub, la cual, para un recorte específico de un determinado lote, podemos ver distintos índices. Por ejemplo, este sería el color natural, esto sería un índice de vegetación, este sería otro índice de vegetación, normalizado en este caso. Ya vemos cómo lo mismo, o sea, lo que aparentemente veíamos unas pequeñas diferencias, comenzamos a exagerar esas diferencias visibles con la utilización de algún índice. Si nosotros tuviésemos que poner en valor la importancia de las imágenes satelitales, sin duda que en la última década ha tenido una importancia en aumento. Un estudio del año 2013, por ejemplo, presentaba que se encontraban las imágenes satelitales como la segunda herramienta más utilizada dentro de dentro de las herramientas disponibles para el manejo sitio específico, luego de los mapas de rendimiento. Por ejemplo, alrededor del 65% de aquellos productores o decisores de cultivo que intentan realizar o realizan un manejo sitio específico utilizan imágenes satelitales. Ahora bien, esas imágenes satelitales, como venimos viendo, tenemos distintas formas de visualizarlas y verlas, ¿no? Desde el surgimiento de distintas plataformas que procesan esas imágenes satelitales, depuran la información y la dejan de alguna manera más fáciles de interpretar por parte del usuario, desde ahí el uso de imágenes satelitales ha crecido mucho más. Plataformas como las que aquí se citan, por ejemplo, Auravant, Echelon, Milote, AdFan, Frontech, FieldView, GeoAgro. Cada una de estas plataformas y empresas brindan alguna herramienta que tienda a cumplir este objetivo, ¿no? La de tener disponible información sitio específica, originada en parte o en su totalidad a partir de las imágenes satelitales. Obviamente que estas plataformas
van a tener distintos tipos de productos y niveles, desde un nivel inicial gratuito en algún caso hasta niveles obviamente pagos. Pasemos al segundo punto, cuando hablamos de caracterizar las causas de esa heterogeneidad observada. Y aquí tenemos que hablar de algo que ya estudiamos en la cursada, ¿no? Definir cuál es el plan de muestreo correcto. Si va a ser un muestreo al azar, si va a ser un muestreo estratificado, un muestreo en grilla. Ustedes ya saben cuáles son ventajas y desventajas de cada uno de ellos. Y obviamente a través de una técnica de muestreo adecuada. De esta manera podemos hacer muestreos dirigidos con el plan de muestreo adecuado. Y estos muestreos dirigidos podemos o no georreferenciarlos. Obviamente que la georreferenciación de los muestreos dirigidos pueden llegar a ser más adecuadas, por ejemplo, para un muestreo estratificado o en grilla. Mientras que un muestreo al azar supondría una situación, digamos, de suelo más homogénea o menos heterogénea. ¿Cuáles van a ser los indicadores de calidad que vamos a analizar en cada uno de estos supuestos ambientes? Tenemos aquellos de orden físico, como puede llegar a ser tener en cuenta o caracterizar la textura de cada uno de esos ambientes, la estructura, la fertilidad física en su conjunto a través de la densidad aparente, resistencia mecánica a la penetración, perfil cultural. Podemos caracterizar también la conductividad hidráulica, caracterizar la infiltración inicial, la infiltración básica de ese suelo, caracterizar el perfil de retención de humedad a través de capacidad de campo y punto de marchitez, y de esa manera determinar el agua útil y la caja la caja máxima posible de retención de agua, ver profundidad del horizonte A, las impedancias subsuperficiales, es decir, ver si tenemos o alguna impedancia física en la base del A o, por ejemplo, algún horizonte restrictivo para el crecimiento de las raíces, por ejemplo, por alto contenido de arcilla, o por la presencia de algún tapto, etc. Determinar el grado de erosión, ver el grado de pendiente, ver si existe o no una napa freática fluctuante que puede llegar a afectar o beneficiar nuestro cultivo, entre tantos otros. Desde el punto de vista químico, caracterizar todos los parámetros químicos que hemos visto en la cursada, por ejemplo, además el pH, caracterizar la conductividad eléctrica, caracterizar el nitrógeno total y disponible, el fósforo extractable, azufre también, con las salvedades del caso, caracterizar el complejo de cambio a través de sus gases, entre tantos otros. Dentro de los físico-químicos, por ejemplo, contenido de carbono, capacidad de intercambio catiónica, porcentaje de sodio intercambiable. Indicadores biológicos, la producción misma, lo que habíamos dicho, ¿no? El rendimiento alcanzado en cada uno de esos ambientes es un indicador biológico. Por ejemplo, si queremos también lo que es la expansión radical y la exploración radical en cada uno de esos ambientes, caracterizar fauna, respiración, actividad enzimática, etc. Estos son algunos de los principales indicadores de calidad de ambiente. No significa que en cada uno de estos ambientes ustedes vayan a hacer toda esta batería de indicadores, porque probablemente en algún caso sean innecesarios, en algún otro caso sean redundantes, es decir, la información que brindan, pero sí con el criterio agronómico que ustedes están adquiriendo durante la cursada de esta materia y de la carrera en sí misma, priorizar cuáles van a ser los indicadores principales para cada uno de los ambientes para poder explicar el comportamiento productivo de estos ambientes y de alguna manera también tomar las mejores decisiones. Un ejemplo de cuantificación de alguno de los parámetros
en una determinada sección de terreno, ¿no? Un lote que tiene por ejemplo, una loma, una media loma, un bajo y un bajo alcalino. Esto es una sección de lote del oeste arenoso de la provincia de Buenos Aires, en donde en cada uno de estos ambientes se determinaron estos parámetros. Por ejemplo, materia orgánica, fósforo, azufre, arena del horizonte A1, capacidad de intercambio catiónica, agua útil a 1 metro y profundidad de napa. Como vemos, tenemos en principio una loma en donde se destaca, por ejemplo, el bajo contenido de materia orgánica, bajo contenido de fósforo, el alto porcentaje de arena, por ende también el bajo contenido de capacidad de intercambio catiónico, la baja retención hídrica a 1 metro y la napa a más de 5 metros de profundidad, o 5 metros de profundidad. Ya aquí estamos hablando de un ambiente restrictivo desde el punto de vista de crecimiento de los cultivos. ¿Por qué? Porque tenemos un ambiente con baja retención de humedad debido al alto contenido de arena, el bajo contenido de materia orgánica, que se traduce en un bajo contenido de agua útil al metro, por ejemplo, y sin aporte de napa freática. Por lo tanto, el cultivo ahí va a generarse pura y exclusivamente con el aporte de lluvia, con la condición de una baja capacidad de retención de esa agua de lluvia por parte de ese suelo o de ese ambiente. Y a medida que vamos hacia el bajo vemos que mejoran estos parámetros. Por ejemplo, comienza a aumentar el contenido de materia orgánica, producto de que por las condiciones texturales y de drenaje de ese ambiente, han permitido a través de los años generar mayor biomasa in situ, por lo tanto esa biomasa se recicló y generó mayor contenido de materia orgánica en este ambiente, ¿no? Aumenta el contenido de fósforo, esto puede no darse, este patrón de fósforo, ahora vamos a ver por qué, pero para este caso también aumentó el patrón de fósforo, disminuyó el contenido de arena, aumentó el SIC, la SIC y aumentó marcadamente al doble la capacidad de almacenamiento de agua a 1 metro. Y tenemos también una napa a 1,8, que tendríamos que ver si 1,8 metros de profundidad, que tendríamos que ver si esa napa también es de calidad, que es otra pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Por qué de calidad? Y bueno, porque acá tenemos un bajo alcalino muy cerca. Por lo tanto, si este bajo es alcalino, difícilmente esa napa sea de calidad, pero bueno, hay que analizarlo. Esto sería como un ejemplo de cuantificación de parámetros en un corte transversal de una pendiente en el oeste arenoso, donde en esa región del oeste de la provincia de Buenos Aires, la heterogeneidad está dada en mayor parte por las diferencias topográficas, ¿no? Si nos vamos dentro de la pampa ondulada, también vamos a encontrar diferencia productiva, producto de diferencias topográficas, pero probablemente por una cuestión de grados de erosión, por ejemplo, ¿no? Los muestreos, aquí nos tenemos que hacer amigos de los elementos de muestreo, barrenos, palas, etc. Generar los muestreos superficiales como hemos visto en la cruzada, a través de la utilización de barrenos, resistencia mecánica a la penetración, por ejemplo, a través de un penetrómetro. Estos son las rastras, ¿se acuerdan de conductividad eléctrica? Por ejemplo, como otra herramienta de muestreo superficial. Los muestreos subsuperficiales, ver el estado físico a través del perfil cultural, densidad aparente, ver la secuencia de horizontes a profundidad, haciendo calicatas, caracterizar a profundidad parámetros como la textura, la secuencia de horizontes, caracterizar, por ejemplo, capacidad de campo y punto de marchitez permanente para determinar capacidad de agua útil, ver profundidad efectiva, por ejemplo, si tenemos algún tipo de calcario a profundidad, esto para otra región, no es para el norte de la provincia de Buenos Aires, pero consideren que puede existir en otras regiones. La conductividad hidráulica saturada en cada uno de los horizontes subsuperficiales, etcétera, etcétera. Bien, como tercer punto habíamos dicho
que deberíamos definir las estrategias productivas para cada zona de manejo. Cuando hablamos de estrategias productivas, acá intento enumerar algunas de las principales. Por ejemplo, dosis variable de nutriente. En cada uno de esos ambientes probablemente tengamos un distinto techo productivo o máximo alcanzable, por lo tanto, deberíamos estar ajustando la nutrición para ese techo y no hacer que ese techo se encuentre limitado, por ejemplo, por una fertilización deficiente o que intentemos subir ese techo productivo de ese ambiente mediante una fertilización excesiva, sabiendo de que tenemos algún otro factor formador de rendimiento que está limitando lograr ese ascenso de rendimiento. La elección de genotipo adecuado. Acá estamos hablando de, en primer lugar, del ciclo de ese cultivo, ¿no? Y también de las características de ese genotipo. Arquitectura foliar, potencial de rendimiento, etcétera, etcétera. Podríamos pensar también en diversificar fechas de siembra. A través de la fecha de siembra nosotros podemos ubicar el periodo crítico en una determinada época del año, donde aumentan las probabilidades para que, digamos, en donde el clima no castigue el rendimiento o en la formación del mismo. Y de esta manera, digamos, de alguna manera, intentar potenciar el máximo alcanzable de rendimiento de ese ambiente con una práctica que que es de costo cero básicamente, ¿no? Diferir una fecha de siembra en un lote restrictivo probablemente pueda ser una buena decisión. O adelantar la fecha de siembra en aquellos lotes de mayor potencial o en aquellos sectores de mayor potencial. Pensar en estructura variable de cultivo. Acá estamos hablando de distanciamiento entre hileras y de la densidad de plantas por metro cuadrado. Esto tiene un comportamiento especial para cada uno de los cultivos considerados. Umbrales de daños económicos ajustados por ambiente y también aplicación variable de agroquímicos. Por ejemplo, aquellos ambientes de mayor potencial de rendimiento van a tener un umbral de daño económico distinto a aquellos ambientes de menor potencial de rendimiento. Y esto se relaciona con todos los agroquímicos, en primer lugar, y desde el punto de vista de protección, con los insecticidas, con los herbicidas y fungicidas. ¿Y por qué no pensar en reasignar actividades productivas? Muchas veces estamos pidiendo un tipo de producción a un ambiente que tiene limitantes para generarlo. El típico ejemplo es pedirle altos rendimientos agrícolas a un suelo ganadero, donde sabemos que eso no va a ocurrir. Entre muchas otras estrategias productivas. Entonces, a modo de intentar resumir y relacionar variables, nosotros somos generadores de ambiente. ¿Por qué? Porque a medida que nosotros vayamos manejando o intentando manejar cada uno de estos factores formadores de rendimiento, vamos a ir generando distintos niveles de rendimiento. A ver, si nosotros nos dedicamos únicamente a manejar los factores reductores, como pueden ser las malezas, enfermedades, plagas, estamos poniendo un techo de generación de rendimiento que se denomina rendimiento o nivel de producción de un cultivo logrado. Ahora, si nosotros también nos dedicamos a manejar los factores limitantes, como puede ser la provisión de agua para ese cultivo, los nutrientes, ya estamos hablando de un nivel de rendimiento un poco mayor, denominado alcanzable. Y si tuviésemos la posibilidad también, que en algún punto sí y en otro punto no, pero si pudiésemos mejorar o manejar los factores definitorios, como puede ser el genotipo, ese es más fácil, digamos, de manejar, ¿no? La radiación, eso lo podemos hacer con fecha de siembra, radiación y temperatura. O si pudiésemos también manejar la concentración de dióxido de carbono, pero esta parte es más difícil, ¿no?
estaríamos hablando de un nivel productivo potencial. Por lo tanto, cuando decimos que nosotros somos generadores de ambiente, básicamente a través de la ubicación de un periodo crítico, por medio de la fecha de siembra, el generar un arreglo espacial adecuado a través de la densidad de siembra, de la distancia entre surcos, de la uniformidad de la siembra y dependiendo del cultivo también, a través de las características del genotipo, por su potencial, por su sanidad, por su capacidad de interceptar radiación fotosintéticamente activa, por su eficiencia de uso de radiación, entre tantas otras, nosotros vamos a estar generando ambiente y a su vez potenciando o limitando el ambiente que hemos caracterizado en nuestro lote o los ambientes que hemos caracterizado en nuestro lote con características naturales iniciales que nosotros vamos a tratar de sacarle el mayor provecho posible. También tenemos que ver en este punto de que nosotros somos generadores de ambiente, en qué consiste la ley del mínimo, y esta la tenemos que traer sobre la mesa a menudo, ¿no? La misma dice que el crecimiento no es controlado por la cantidad total de los recursos disponibles, sino por el recurso más escaso. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando hablamos de crecimiento, básicamente estamos hablando de rendimiento, ¿no? También. Entonces, nosotros no vamos a generar mayor rendimiento o mayor crecimiento mediante la adición de uno o pocos factores o recursos disponibles, sino de la adecuada cantidad de todos los recursos necesarios. Esto se visualiza fácil en este esquema, en donde, por ejemplo, el nivel de rendimiento es la cantidad de agua o los litros de agua que va a poder juntar este barril, y cada uno de los recursos disponibles o factores formadores de rendimiento van a ser estas tablitas, las tablas del tonel, de la barrica. Podemos aumentar todas las tablas, es decir, podemos maximizar el ingreso de, por ejemplo, fósforo, de nitrógeno, pero si nosotros no mejoramos el factor agua, por ejemplo, o el factor física del suelo, o el factor radiación o temperatura, siempre vamos a tener una tabla baja que va a hacer de que el nivel de rendimiento se encuentre limitado. Este es el caso, por ejemplo, de disponibilidad de agua, en donde nosotros podemos, a través de la cantidad adecuada de agua, podríamos llegar a aumentar el rendimiento logrado. Ahora, si ese recurso los estamos de alguna manera agregando o dejando en disponibilidad para el cultivo de manera excesiva, lo más probable es que sea contraproducente y el nivel de rendimiento baje. O, en el común de los casos, lo que termina pasando es que el nivel de rendimiento también puede bajar por la baja disponibilidad de ese recurso, o por ejemplo ante una sequía. Entonces nosotros podemos tener, algo de esto vimos en el video de modelos. Recuerdan de que teníamos distintos percentiles, por ejemplo en el maicero, en donde teníamos que para la misma dosis de nitrógeno, en el percentil 80, íbamos a tener mayor nivel de rendimiento alcanzado o mayor también necesidad de nitrógeno. Y para el percentil 20 íbamos a tener menor nivel de rendimiento alcanzado. Básicamente, eso queda claro, digamos, eso explicaría lo que estoy tratando de decirles, que es ante la misma cantidad de disponibilidad de un factor de producción, en este caso nitrógeno, puede variar debido a la disponibilidad, por ejemplo, de precipitaciones. Bueno, aquí les mostramos unos mapas de rendimiento para analizar la variabilidad anual e interanual en algunos lotes de la experimental de Pergamino. Estos son mapas de rendimiento que hemos realizado entre el 2013 y 2017. Rendimientos promedios del trigo y la soja de segunda. Este es el mapa del trigo y el mapa de la soja de segunda.
Pero un rendimiento de 4,5 toneladas de trigo, vemos que tenemos una variabilidad importante, ¿no? Zonas de mayor productividad y zonas de menor. Con la soja de segunda pasa algo parecido, son zonas de menor productividad y zonas de mayor productividad. A la campaña siguiente, un maíz de 8,9 toneladas por hectárea. También evidenció una zona de menor productividad del mismo y de mayor productividad. Y si seguimos analizando las campañas, también vemos que existen, acá se adicionan a un sector de lote, ¿no? Que no estaba en los mapas anteriores. Pero bueno, básicamente vemos que aquellas zonas que se comportan con mayor productividad lo hacen consistentemente a través de los años y existe un sector que siempre está por debajo del promedio, ¿no? Entonces, luego de analizar la información, ese sector se evidencia de que justo, digamos, corresponde a un sector particular del lote con un manejo distinto y podemos tomar decisiones para intentar mejorarlo. O hacer un uso o tomar unas decisiones de manejo del cultivo acorde para ese ambiente, mejor dicho. Aquí tenemos zonas que siempre están por debajo del promedio, zonas que están por encima del promedio y zonas que pueden de alguna manera tener distinto comportamiento temporal. Podemos hacer un análisis también sobre esos mapas de rendimientos que vimos recientemente, por ejemplo sobre el balance de fósforo, y ese balance de fósforo llevarlo a ambientes. Si nosotros nos quedáramos con el promedio de lote y consideráramos el rendimiento de cada uno de los cultivos que hemos realizado, podemos determinar un nivel de extracción. Recuerden que eso lo podíamos sacar a través del CalcRec, la planilla de cálculo de requerimientos nutricionales que vimos en el trabajo práctico de modelos. Y si consideramos también la fertilización, que es esto que está aquí, el fósforo aplicado, esto ha sido de manera homogénea en todo el lote, podemos ver cuál es el balance parcial y el balance acumulado. Mejor dicho, este es el parcial por cada una de las campañas, ¿no? Ahora, si vemos el nivel de rendimiento en las zonas de altos rendimientos, vemos que el balance es aún más negativo. Mientras que en las zonas de bajo rendimiento, vemos que el balance es levemente positivo o muy poco negativo. Por lo tanto, esto ya no está, digamos, una luz amarilla desde el punto de vista del balance de fósforo por ambiente. Por eso nosotros, si haríamos un muestreo de suelo de fósforo disponible por ambientes, y esos ambientes, digamos, de alguna manera también estratificados por topografía y estratificados por potencial de rendimiento, muy probablemente este indicador de fósforo extractable nos esté dando valores bajos en las zonas de alto rendimiento y valores más altos en las zonas de bajo rendimiento, debido a que la extracción ha sido diferencial. Y por otro lado también el balance ha sido diferencial. Entonces, podemos ver de esta manera, o sea, los números básicamente que tenemos en este cuadro los podemos graficar y encontramos este tipo de comportamiento, ¿no? Solamente son aquellos levemente positivos, aquellas campañas y ambientes de bajos rendimientos. ¿Qué deberíamos hacer aquí? Probablemente ajustar las dosis de fósforo. ¿Y de qué manera? En aquellos ambientes de bajo rendimiento, las dosis deberían manejarse muy probablemente de una manera de reposición, ¿no? Por un lado, o sin duda ser menores al resto del lote. Mientras que en aquellos ambientes promedios y altos, podríamos en una primera instancia manejarnos con un criterio de reposición si estamos por debajo de
los niveles de rendimiento, perdón, los niveles de umbral de respuesta, y probablemente después manejarnos con un criterio de reposición de nutrientes, ¿no? Y en el mientras tanto, tratar de ir aumentando año a año el nivel de fósforo en estos ambientes hasta llegar a los umbrales de respuesta. Aquí le mostramos algunos ejemplos de la rastra Veris, que es la rastra de conductividad eléctrica. Aquí se nota el GPS geodésico, que va a georreferenciar cada uno de los datos, que va a ir emitiendo la rastra. Esto se tira con una camioneta, no hay problema. Estas serían cada una de las pasadas que hace la rastra. Nos permite obtener un mapa de elevación. Si analizamos también un mapa de escurrimiento del agua. Y aquí tenemos el resultado de la conductividad eléctrica propiamente dicha, en el estrato 0,30 centímetros y en el estrato 0,90. Esto vemos una clara correspondencia entre lo que es elevación y el mapa de conductividad eléctrica. Y bueno, esto es una manera también de caracterizar los ambientes y generar capas de información. Después iremos con algún tipo de indicador más preciso, iremos a caracterizar cada uno de estos ambientes y el por qué se comporta de esta manera la conductividad eléctrica aparente. Sobre ese lote hicimos también un muestreo en grilla. Aquí están los niveles de fósforo extractable, 0,20 centímetros. Como ven, existe un mayor contenido de fósforo extractable en las zonas más bajas del relieve y menor contenido en las zonas de media loma. Bien, el cuarto punto habla de aplicación de las estrategias definidas. Aquí es donde empieza a intervenir la maquinaria, ¿no? Nosotros podemos tener la mejor decisión agronómica, pero tenemos que ver de qué manera se va a plasmar en el campo. Para que se plasme en el campo necesitamos de la maquinaria y del personal capacitado, pero bueno, eso es otro capítulo. Cuando hablamos de la maquinaria siempre, ¿cuál es la tendencia? A pensar en la maquinaria más compleja, ¿no? Porque necesito sí o sí de maquinaria compleja para decisiones complejas, y no siempre es así. Lo que tenemos que tratar de hacer mayor uso es de las tecnologías blandas, las tecnologías que insumen poca inversión y nos dan un beneficio agronómico importante, un beneficio técnico importante. A ver, aquí yo separaría en estos dos grandes grupos. El primer grupo es aplicar las estrategias definidas a través de máquinas comunes, máquinas sin intervención de maquinaria precisa. Básicamente puede ser sectorizando bien nuestro lote o nuestro campo y cambiando las relaciones de transmisión de la densidad de siembra o de la fertilización, o cambiando el genotipo, o cambiando la fecha de siembra, o cambiando el cultivo, o cambiando la rotación, o fertilizando de manera diferencial en otra etapa, por ejemplo, una fertilización al boleo, anterior o posterior a la siembra, etcétera, etcétera. Y hay veces que la heterogeneidad es tan intrincada, es decir, que no tenemos la posibilidad de hacer grandes grupos de suelo que nos permitan de alguna manera hacer el manejo que nombré anteriormente. Entonces, por ejemplo, sí o sí debe intervenir la maquinaria precisa si queremos hacer un manejo sitio específico de densidad y de fertilización en línea principalmente, en un ambiente donde tengamos bajos y lomas arenosas de manera repetida, es decir, que en un sentido de siembra pasemos con esa sembradora 2 o 3 lomas, 2 o 3 bajos. Sí o sí vamos a necesitar de actuadores hidráulicos, mecánicos, electromecánicos, como los que están aquí abajo, que nos permitan ir cambiando la regulación en tiempo real de esa maquinaria y cambiando la dosis, obviamente,
de manera sitio específica, obviamente a través de un receptor que puede llegar o no ser un diferencial como este, sino que puede ser una señal paga con una pequeña antena sobre el tractor, con un actuador, que es una consola, que tiene cargada la información de lo que tiene que hacer la maquinaria en cada lugar del lote y será ejecutada a través de los distintos tipos de actuadores. Por último, intentar llevar adelante este esquema de gestión de la información, o mejor dicho, de gestión de datos. Datos no es lo mismo que información. Datos se pueden acumular, datos es lo que sobra, pero información es la que falta. Información es el producto del análisis de los datos. Y un análisis en un sentido, un análisis criterioso, un análisis con un objetivo. Por ende, nosotros podemos tener esta pila de datos, ¿no? Distintos, si quieren, distintas imágenes satelitales, cartas de suelo, índices de vegetación, mapas de conductividad eléctrica, lo que quieran. Pero eso son datos. Y los datos tenemos que analizarlos a través de GISes, a través de sistemas de información geográficos, a través de planillas de cálculo simples, a través de software libres, genéricos o específicos. Generar información sitio específica, generar un mapa de manejo de acuerdo al cultivo que vayamos a hacer, aplicar esas técnicas de manejo de manera variable, en el caso de ser necesario, recopilar esos datos georreferenciados, datos de cultivo, de nuevo, por ejemplo, un mapa de rendimiento, ya un mapa de rendimiento de un cultivo sobre el cual hemos tomado decisiones, sitio específica, muestreos de suelo, muestreos también de cultivo, y volver a alimentar esa base de datos y ver si la decisión que tomamos aquí fue la correcta. Y bueno, si tenemos que hacer algún tipo de mejora, que es lo más probable, empezar a apilar experiencias, campaña tras campaña, y eso nos va a hacer estar más seguros para la toma de decisión correcta en cada uno de los ambientes. Bueno, espero que haya sido de interés esta charla y cualquier cosa, cualquier duda, a disposición. Al principio del video está mi mail o ya nos vamos a ver en la cursada. Gracias.